fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una presentación de frigorífico NIS, el placer de la carne en el mercado de Chacao. Esta madrugada del jueves 3 de septiembre nos encuentra a todos los venezolanos, específicamente a los venezolanos que aspiramos a un cambio en democracia, un cambio hacia la libertad, nos encuentra en una situación que requiere reflexión, que requiere ponderación por parte de todos nosotros. Ayer se produjo una alocución del exgobernador y excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. En esa alocución, este dirigente político venezolano hace un llamado a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. ¿Bajo qué bases hace este llamado Capriles? Bueno, él plantea esencialmente que es un error regalarle la Asamblea Nacional al gobierno, rememora esos efectos, el error cometido por la oposición en el año 2005. Yo quisiera recordarles a ustedes que hasta el año 2005 en Venezuela hubo, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral presidido por personas como Andrés Caleca, un Consejo Nacional Electoral capaz de sancionar, por ejemplo, al entonces candidato presidencial y presidente en ejercicio, Hugo Chávez, por violar la ley electoral. Hasta ese momento hubo en Venezuela, por ejemplo, un Tribunal Supremo de Justicia que fue capaz de sentenciar sobre el caso del 11 de abril en términos completamente distintos a los pretendidos por el gobierno de turno entonces, por el gobierno de Hugo Chávez. Pero eso fue hasta el año 2005. ¿Por qué en el año 2005 eso cambió? Bueno, porque la oposición se abstuvo con la idea, pues, de que iban a generar una implosión en el sistema político venezolano y que iban a deslegitimar el régimen. Bueno, en realidad lo que ocurrió fue que una asamblea rojita destruyó lo que quedaba del tinglado institucional democrático venezolano y prácticamente inundó, convirtió en rojito todo lo que era la estructura regular del Estado venezolano. Eso fue lo que pasó a raíz de ese error de la oposición venezolana en el año 2005. Bueno, a eso se refirió el señor Capriles en el día de ayer. También insistió en que la única manera de luchar por condiciones era estando precisamente participando en el proceso electoral. Creo que eso tiene alguna lógica, ¿no? Sin embargo, uno puede estar de acuerdo o no con ese planteamiento. Nos lo dice la gente de Infobae. Enrique Capriles anunció que participará en las elecciones legislativas convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. No le vamos a regalar la asamblea, es el titular de esta agencia internacional. Otros titulares, New York Times, por ejemplo, titula de manera similar. Sin embargo, yo creo que todos ustedes más o menos escucharon parte de la locución de Capriles ayer y tienen sus ideas a propósito de esto, tienen sus criterios a propósito de esto. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión. La primera, darle mi palabra de solidaridad a tanto venezolano que hoy está, es que no tengo otra manera de decirlo, a tanto venezolano que está entre la decepción y el asco a partir de este espectáculo que está dando la oposición venezolana.
Repito, no estoy diciendo que sientan asco por Capriles, no estoy diciendo que sientan asco por Guaidó, no estoy diciendo que sientan asco por ninguno de los dirigentes de la oposición venezolana, pero muy probablemente sí estén decepcionados con lo que es la gestión de estos dirigentes al frente de la oposición política y se sientan asqueados de la realidad actual. Un país enfrentando el hambre, la enfermedad, la hiperinflación, un país con las familias destrozadas, un país con, gente que está en el exterior y ya no está afuera porque estén trabajando, no, están afuera pasando hambre como estaban pasando hambre aquí en Venezuela antes de irse, porque la pandemia acabó con las labores, con los trabajos humildes que eran desempeñados por la mayoría de los venezolanos que están en la diáspora. Bueno, en este contexto extremadamente complejo para el ciudadano de a pie es difícil comprender, es difícil digerir cómo en la acera de enfrente del régimen, en vez de encontrar la esperanza, en vez de encontrar las voces de aliento, en vez de encontrar las consignas y motivaciones que estimulen a la lucha, a la organización, a la movilización, en vez de encontrar eso, nos encontramos con disputas que parecen más centradas en el tema del poder por el poder mismo y mucho menos centradas en los problemas de la gente. Por cierto, debo también reconocer que ayer en su alocución el señor Capriles se refirió de manera extensa e intensa a este tema, al asunto de la realidad de la gente versus la agenda política convencional. Bueno, a esos venezolanos que están entre el asco y la decepción, a ellos me dirijo. Yo quiero ubicarlos en relación a lo siguiente. El mundo post-pandemia va a ser muy distinto al mundo pre-COVID-19 en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, pero hay dos aspectos centrales que a nosotros nos afectan. El primero tiene que ver con el tema económico. Aquí viene una profunda y feroz recesión, no de Venezuela, que ya tenemos 6 años seguidos en eso, no, del mundo. Y en consecuencia, cada país va a estar centrado, va a estar focalizado en atender a sus propios habitantes, a sus propios nacionales, antes que estarle tendiendo la mano a nadie. Eso es lo que va a ocurrir desde el punto de vista económico en este escenario post-pandemia. Pongamos, por ejemplo, pues, que la vacuna de Oxford se prueba con éxito en el último cuatrimestre de este año y que tenemos en el primer cuatrimestre del próximo año la vacuna ya probada, ya verificada y aplicada de manera masiva. Pongamos entonces, por ejemplo, que cerramos el ciclo del COVID-19 en el primer semestre del próximo año y que a partir de junio próximo estamos en un mundo relativamente normal. Pero en ese mundo relativamente normal, en esa nueva normalidad, vamos a tener a un planeta deprimido desde el punto de vista económico y, repito, cada quien centrado en atender a sus nacionales, en atender a su propio pueblo, a su propia sociedad, a su propia economía, muy lejos de la idea aquella de estarle tendiendo la mano a nadie. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque en el mundo post-pandemia, los venezolanos no vamos a tener ni siquiera la válvula de escape de la emigración como alternativa, como opción. No lo vamos a tener. Hay que tirar un cable a tierra, hay que poner los pies en la tierra. Las dificultades para viajar, para establecerse, los visados, etcétera, etcétera, eso va a ser realmente complejo por esta realidad económica que les estoy diciendo. En definitiva, los venezolanos no vamos a tener otra alternativa
sino que luchar por nuestro país, trabajar por nuestro país, resolver nuestros problemas nosotros. Y vamos a tener que resolverlos, además, teniendo muy claro que aquella idea que algún genio tuvo de que nosotros solos no podemos y tenemos que esperar que venga la invasión extraterrestre a rescatarnos. Bueno, eso es, para decirlo con palabras del señor Elliot Abrams, eso es realismo mágico. Eso es surrealismo. No lo estoy diciendo yo, Carrizo, lo está diciendo el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams. Elliot Abrams dijo hace 48 horas que el cuento ese de la intervención armada en Venezuela es mentira. Estamos hablando de una cosa muy curiosa, de una invasión sin invasores. ¿Qué te puedo decir? Ponle el nombre que tú quieras. TIAR, R2P, intervención humanitaria, operación de paz y estabilización. Ponle el remoquete que tú quieras, porque aquí no se trata de un concurso de creativos publicitarios para colocar un rótulo o un hashtag. No, estamos hablando de realidades. La realidad entonces, repito, es que el mundo post pandemia va a ser un mundo donde cada país va a estar centrado en atender a sus propios ciudadanos. Y en el caso venezolano, atender nuestros problemas, resolver nuestros problemas, va a depender de nosotros mismos, no de ninguna ayuda providencial del extranjero. Tendremos, cómo no, la solidaridad de la comunidad internacional, tendremos, cómo no, los aportes de la comunidad internacional, pero si nosotros no resolvemos los problemas, nadie nos va a resolver. Y acá en Venezuela, ya ubicándonos el tercer estadio, el tercer paso de esta reflexión que quiero compartir con ustedes, la posibilidad de una resolución del conflicto por la vía armada no existe. No existe. Y si existiera, no es deseable. Me explico. Hasta ahora, los únicos avances que ha logrado la oposición venezolana han sido por la vía pacífica. Hay gente que dice, bueno, pero ¿votar para qué, chico? ¿Votar para qué? Si eliges a un alcalde y te ponen a un protector, eliges a un gobernador y te ponen a un mequetrefe al lado, ganas la Asamblea Nacional y te quitan 3 diputados y te quitan la mayoría calificada. Es verdad, avanzar por la vía pacífica tiene 1000 problemas cuando estás enfrentando a un régimen autoritario, cuando estás enfrentando a una dictadura. Eso es así. Ahora, yo quiero que me digan cuáles son los logros de intentar avanzar por la vía violenta. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002? ¿Cuáles fueron los avances? Porque el viernes estaba Chávez en el poder, tumbado, y el lunes había regresado. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el llamado paro petrolero? ¿Cuáles fueron los avances? Aparte de lograr que 20,000 trabajadores de los más calificados fueran expulsados de manera ignominiosa de su sitio de trabajo, y hasta el día de hoy le deben hasta las prestaciones. Fue una masacre laboral lo que ocurrió en PDVSA. Digamos, vamos a ver punto por punto, experiencia por experiencia, cada vez que se intentó por la vía violenta algo, ¿cuál fue el resultado? ¿Hubo avance? Hablemos del 23 de febrero del 2019, hablemos del 30 de abril del 2019, hablemos de la cosa esta impresentable del Macutazo. ¿Cuáles fueron los avances? Porque yo te puedo decir que por la vía pacífica nosotros logramos tener, la oposición logró tener, el campo democrático logró tener, ciertamente en medio de muchas dificultades, gobernaciones, alcaldías, espacios desde los cuales se podía hacer algo, y en algunas ocasiones se hizo ese algo. Y también hay que decirlo y hay que reconocerlo. Si no se tiene clara la política, tú puedes lograr, mira, lo máximo, como lo logramos en el año 2015, y desperdiciarlo, como en efecto se desperdició. Redondeo entonces
la reflexión que comparto con ustedes. El tema hoy no es Capriles, Guaidó, Capriles, Leopoldo López, Capriles, Leopoldo López, Stalin González, Guaidó, Stalin González. No, chico, no volvamos al ballet de los personalismos, no volvamos a la necedad de los caudillismos. El tema hoy es que los venezolanos vamos a tener que contar con nosotros mismos para salir de esto. Y la única forma de salir de esto con nuestras propias fuerzas es por la vía de la política, por la vía de la organización, la movilización y la lucha de la gente. Y la gente va a luchar en principio por sus propios problemas, no por ningún discurso político calenturiento. Entonces hay que vincular los problemas de la gente con la lucha por el cambio. Eso es trabajo. Y eso es trabajo aquí, no en Bogotá, no en Miami, no en Madrid. Aquí. Ese es el punto. Entonces, repito, para quienes están hoy con un par de piedras en la mano, esperando que pase Capriles para darle, o empezando que pase Guaidó para darle, entendamos, el tema no es Guaidó, el tema no es Capriles, el tema es hasta cuándo nosotros vamos a estar viviendo la política como que si fuera un juego de video. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser fans o hinchas en vez de ciudadanos? Son 21 años ya de esta desgracia. Una desgracia que en efecto podemos revertir. ¡Claro que podemos revertir! Pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Recapitulo rápidamente para quienes se acaban de incorporar a la transmisión. Decíamos, ayer el señor Enrique Capriles Radonsky plantea la pertinencia, la necesidad desde su punto de vista de acudir a las elecciones el próximo 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, con el argumento de que no se le puede regalar la asamblea al gobierno, y además coincide, y no es coincidencia, yo tengo que sencillamente informarlo, Capriles no se pronunció sobre este tema hasta tanto y cuanto no se produjo la invitación a la Unión Europea y a las Naciones Unidas para que envíen misiones de observación electoral a Venezuela. Esto es importante porque desde el año 2006 no se hablaba de observación en Venezuela, de observación electoral, sino de un invento de Tibisay Lucena que ella llamaba acompañamiento electoral. El acompañamiento electoral es turismo. Unos tipos que se ponían unos chalequitos, daban vueltas por donde al gobierno le daba la gana que dieran vueltas, que tomaban unos whiskycitos en el Meliá y al final daban una rueda de prensa diciendo que el proceso había sido maravilloso. Eso es lo que es el acompañamiento electoral versión Maduro. Pero la observación electoral en tanto que proceso
y protocolo probado internacionalmente es otra cosa completamente distinta. Es algo que ocurre antes, durante y después de las elecciones, con rigor técnico, con observadores que tienen derecho a intervenir en cada uno de los pasos y procesos del acto electoral, del acto comicial. Eso es algo a lo cual hasta ahora el gobierno le había rehuido como la peste. La misma palabra observación electoral estaba desterrada del léxico oficial. Bueno, ayer se produjo una comunicación del régimen de Maduro, firmada por el señor Arreaza, invitando a la Unión Europea y a las Naciones Unidas a enviar una misión de observación electoral a Venezuela. Esto es muy importante. Debo recordar también que de las distintas formas u organizaciones que prestan observación electoral, la más destacada, más que Estados Unidos, más que la OEA, más que Naciones Unidas, es precisamente la de la Unión Europea. Son los técnicos, los equipos técnicos mejor preparados para esto. Bueno, repito, después que se produce esta invitación, Capriles hace este llamado. Insistía yo en el segmento anterior que el tema para nosotros, los venezolanos, no puede ser el jueguito aquel maniqueo, Capriles, Guaidó, Guaidó, Capriles, Leopoldo López, Capriles versus Leopoldo López. No, ese no es nuestro problema. No es nuestro problema. Nuestro problema es que tenemos 21 años en esta desgracia. Nuestro problema es que nos enfrentamos como país a la destrucción de nuestras familias. El problema es que ya nuestros amigos no están acá. El problema es que los que nos quedamos acá tenemos casi tantos problemas para comer, casi tantas dificultades para comer como quienes están en la diáspora sin trabajo o agolpados en las fronteras de Venezuela intentando reingresar. Ese es nuestro problema. ¿Y cómo salimos de eso? ¿Cómo salimos de esa situación? Bueno, hay fórmulas. Nos han ofrecido algunas. Nos han hablado de la salida de este tema por la vía de la violencia, por la vía del quiebre o por la vía de una intervención extranjera. Resulta que eso no es posible. Y no lo dice Jesús Torrealba, no lo dice X, lo dice la vida. Tenemos por un lado que cada uno de los intentos de generar un quiebre al interior de la Fuerza Armada Nacional lo que hace es aglutinar aún más al estamento militar dirigente en torno a la dictadura. Esa es la experiencia, por un lado. Y por otro lado, tenemos, repito, las declaraciones de Elliot Abrams diciéndole a los venezolanos, señores, entiendan, tienen que hacer el trabajo de base. Hasta eso se permitió Elliot Abrams. Recordarle a los políticos venezolanos que tienen que hacer trabajo de base. Imagínate tú. Vergüenza da. Pero bueno, eso pasó. Eso pasó. Y dijo Elliot Abrams, a idea de una intervención armada en Venezuela, eso es surrealismo. Eso es Macondo, ¿vale? Eso no es Venezuela, es Macondo. Eso es realismo mágico al estilo García Márquez. Y lo estoy diciendo textual, no es una exageración mía. Entonces, si eso es así, y si el mundo pospandemia va a ser un mundo de depresión económica durante un tiempo importante, un tiempo en el cual cada país va a estar viendo por sus propios nacionales y no dándole solidaridad a más nadie, si eso es así, los venezolanos tenemos que asumir nuestros problemas y asumirlos con los recursos que tenemos, que no son los de ninguna invasión extranjera, no son los de ninguna solución armada con armas prestadas, ni es con armas nacionales, porque sabemos cuál es la situación de la Fuerza Armada Nacional. Entonces los recursos que tenemos son los recursos de la organización de la sociedad, la movilización de la sociedad y la construcción desde la sociedad de ese cambio que queremos. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que ver cuál es el planteamiento que nos hacen desde la clase política los señores Guaidó, los señores Capriles, etc. ¿Qué nos plantea Guaidó? Nos plantea, mucho respeto con eso, por cierto. Cada quien tiene derecho a plantear las cosas tal y como las ve. Guaidó nos plantea que hay que seguir haciendo lo que se ha estado haciendo y que nos ha conducido al fracaso. Él piensa que es un asunto simplemente de voluntad, de seguir exactamente en lo mismo.
¿no? Independientemente de los resultados. ¿Qué plantea Capriles? Capriles plantea una rectificación importante. Todos recordamos qué fue lo que pasó en el año 2017. Todos recordamos cómo la unidad democrática venezolana fue prácticamente disuelta, fue desmantelada, y en lugar de ello teníamos las ruedas de prensa que daba Capriles y Guevara casi todos los días, llamando a concentraciones, movilizaciones y marchas, porque se pensaba que con un empujoncito más el gobierno caía. Bueno, frente a ese planteamiento, hoy Capriles rectifica. Y Capriles dice, mira, no hay una forma más expedita de lograr el cambio acá, sino trabajando desde abajo. Y ese trabajo desde abajo tiene que expresarse en un resultado electoral. Y condiciones electorales para que esos procesos sean cada vez más transparentes no se logran sino desde adentro. Ese es el planteamiento que hace Capriles. Entonces yo quiero simplemente que nosotros como ciudadanos, en vez de ser fans de uno o de otro, ubiquemos en el contexto real del país, sin necesidad de que venga Elliot Abrams a cachetearnos, y en el contexto real del mundo actual y del mundo post-pandemia, ver cuál es la vía para enfrentar esta situación y lograr los cambios que son urgentes y necesarios. Eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo porque hay un tercer elemento que hasta ahora no hemos conversado, que yo creo que es muy importante, que es cuál es la situación real del adversario. Vamos a verla. Hay gente que dice a cada rato, no, es que tenemos al gobierno contra la pared, lo tenemos asfixiado, Maduro está pidiendo cacao. Bueno, y resulta que no es así. Maduro tiene un control total sobre lo que queda de la institucionalidad del Estado venezolano. Y sobre todo tiene control total sobre los órganos de represión, sobre los órganos de coerción. Eso es así. Lo tiene. Que a Maduro lo rechaza buena parte de la comunidad internacional. Eso es verdad. Eso es absolutamente cierto. Pero también es verdad que Maduro se inscribió en una carpa geopolítica distinta, donde hay otras realidades geopolíticas importantes, y allí ha encontrado amparo. Cada vez que nosotros digamos a la oposición nos apoyan 60 países en el mundo, recordemos que en el mundo hay más de 200 países. Recordemos eso. Y recordemos que por esa realidad es que el gobierno de Maduro logró una cosa insólita. Logró un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Bueno, porque allí ese puesto se consigue con votos de los países. Y los votos no se pesan, se cuentan en Naciones Unidas. Ese tipo de votaciones me refiero, no al Consejo de Seguridad. Entonces, digo todo esto porque ciertamente no es verdad que el gobierno de Maduro esté arrinconado, ni nacional ni internacionalmente, pero fuerte no está. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos sobre cosas que nunca habían ocurrido en el país, que nunca habían ocurrido en el chavismo. Ya sabes que Maduro no tiene ni el carisma de Chávez, ni el dinero que Chávez tenía. Eso lo sabemos, pero bueno, ahora sabemos algo adicional. Maduro está persiguiendo al chavismo. Maduro está interviniendo los partidos del chavismo. Maduro está expropiando judicialmente a partidos como Patria para Todos y al Movimiento Tupamaro. Maduro le está enviando el SEBIN al Partido Comunista. Y ojo, no estoy hablando únicamente de los problemas del PSUV con el resto de los aliados. No, estoy hablando de lo que está pasando incluso en las bases del PSUV. Son numerosos los casos de militantes de base del chavismo y dirigentes de base del chavismo que están siendo perseguidos, hostigados, presos. Y en algunos casos han denunciado torturas y asesinatos por oponerse a líneas del gobierno o por criticar la corrupción dentro del gobierno. Eso está pasando hoy. Eso está pasando ahora. Eso nunca había ocurrido. El chavismo era experto en lavar sus trapos sucios al interior de su movimiento. Bueno, ya es inocultable
el malestar que allí tienen. El cartelito aquel que habían puesto, aquí no se habla mal de Chávez, bueno, tendrán que comérselo, ¿ves? Porque ya la disputa, el debate, el malestar es abierto. Ya han tenido que recurrir a eso, a reprimir a su propia gente. Y eso, repito, es público y notorio. Entonces, en una situación como esta, tú me vas a decir que no hay posibilidad de organizar la lucha del pueblo para enfrentar y derrotar a ese adversario. Claro que la hay. Ahora, es necesario revisar los puntos. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? No solamente para ganar, porque ya nosotros hemos probado que podemos ganar. Ahora lo que nos toca probar es que una vez habiendo ganado, tenemos la sabiduría y la consistencia necesaria para no echar por la borda el triunfo, porque también eso nos ha pasado. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Hemos hecho hoy un programa monográfico sobre la realidad política y social venezolana, porque nosotros no podemos actuar como simples consumidores de información, como simples consumidores de propaganda. Nosotros no somos fans, nosotros no somos público, nosotros somos ciudadanos. Y el deber de los ciudadanos es, cómo no, acopiar información, pero procesarla con cabeza propia. Y sobre la base de ese procesamiento, entonces, definir nuestra conducta. Ayer, el señor Capriles Radonsky anuncia su disposición a participar, su convocatoria, su llamado a participar en las elecciones parlamentarias. Ya desde hace tiempo sabemos que el señor Juan Guaidó, diputado y en tanto que tal presidente del gobierno interino de nuestro país, tiene una opinión distinta. Desde el 2 de agosto, estamos bueno, imagínense ustedes, pues estamos ya en septiembre. Vamos a 3 de septiembre. Desde el 2 de agosto, hace más de un mes, el señor Guaidó anunció, mediante un comunicado público, su decisión de no ir a las elecciones parlamentarias y anunció que nos iba a presentar una hoja de ruta, una estrategia. Hoy, 3 de septiembre, no tenemos esa hoja de ruta. Él ha anunciado que va a anunciar que va a consensuar con otros actores los contenidos de la misma. Pero bueno, hasta hoy, 3 de septiembre, repito, más de un mes después de aquel anuncio, no existe claridad de cuál sería la ruta de quienes están a favor de la abstención para convertir ese llamado en parte importante de la lucha. Eso no está claro. No estoy emitiendo opinión al respecto, simplemente estoy diciendo los hechos. El 2 de agosto hubo un llamado, nos dijeron que nos iban a presentar una hoja de ruta después, y hoy es 3 de septiembre y tal hoja de ruta no se conoce, al menos oficialmente. Frente a esta situación ocurre el llamado de Capriles.
estoy diciendo, estoy planteando como activista social, como militante de base de la unidad, como venezolano preocupado que como usted tengo a buena parte de mi familia fuera de este país y a la familia que tengo en este país, bueno, la tengo sudando la gota gorda para tratar de sobrevivir, rezándole a Dios que ningún inconveniente súbito, accidente o enfermedad afecte a ninguno de los míos, porque hoy la capacidad nuestra, la capacidad del venezolano para hacer frente a cualquier contingencia es prácticamente igual a cero. Así estamos, en esa condición estamos hoy. Entonces, desde esa realidad nosotros tenemos que definir qué hacemos. Y yo insisto en que lo que tenemos que hacer no es salir, ¿no?, como fans, ¿no?, diciendo viva fulano o viva sutano, porque este no es un problema de popularidad de liderazgos. Este es un problema de qué vamos a hacer nosotros con nuestras vidas y con nuestras familias. Han pasado 21 años en esta desgracia y nosotros no podemos esperar pasar 21 años más para encontrar la hoja de ruta. Entonces, decíamos, en el planeta hoy, a raíz del tema de la pandemia, la realidad que vamos a ver en lo inmediato, el mundo post-pandemia es un mundo en recesión económica, donde cada país va a atender a sus ciudadanos y nadie va a estar tendiéndole las manos a otros. En consecuencia, nosotros vamos a tener que atender nuestro propio problema y resolver nuestro propio problema, porque hasta la emigración como alternativa se va a cerrar, o está cerrada prácticamente. ¿Y cuáles son los mecanismos que tenemos para atender, para resolver esto, para construir el cambio? Bueno, viene el señor Elliot Abrams y gracias a Dios habla con la claridad con la que no hablan algunos voceros políticos locales. Dice, olvídense de invasión armada, olvídense de intervención internacional. Eso es realismo mágico, eso es García Márquez, eso es surrealismo. Creo que está claro, ¿no? Y está claro también que tratar de lograr la cosa por vía violenta interna se ha intentado y no es posible. El tema del quiebre no es posible. Y yo añado, además de que no es posible, no es deseable. Si aquí la Fuerza Armada en efecto se hubiera partido, tendríamos una guerra civil. Aquí no ha habido una guerra civil porque las armas están en un solo lado. Aquí lo que ha habido es una confrontación de una minoría armada contra un país mayoritario que quiere cambio. Pero si la Fuerza Armada se hubiera partido, tuviéramos entonces una situación completamente distinta, una guerra civil. Y todos sabemos lo que eso implica. La guerra no significa solución de los problemas que la generaron. Significa profundización de los problemas que la generaron y además un problema adicional, la guerra misma. Entonces, si no nos podemos ir de Venezuela por la realidad del mundo post-pandemia, si tenemos que enfrentar los problemas que tenemos acá, nosotros los venezolanos con nuestros recursos, y si ya nos han dicho que parte de esos recursos no son la invasión extraterrestre, entonces resulta que los instrumentos que tenemos para enfrentar esta situación son los instrumentos de la organización del pueblo, la movilización de la ciudadanía y la construcción del cambio desde nuestras propias capacidades. En ese contexto, evaluemos entonces lo que nos dice Leopoldo López y Guaidó y lo que nos dicen Enrique Capriles y Stalin González. Evaluémoslo desde esa perspectiva. Yo creo que cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su posición frente a esto. Yo solamente voy a exigirle, ni siquiera pedirle, ni siquiera rogarles, yo voy a exigirle a los actores políticos de la oposición que tengan el elemental sentido común de no atacarse entre sí. Porque cada vez que se atacan entre ellos, lo que queda claro no es que tiene razón Guaidó frente a Capriles, lo que queda claro no es que tiene razón Capriles frente a Guaidó. Lo que queda claro es que ninguno tiene la estatura suficiente como para gobernar ni siquiera una cantina escolar, una junta de condominio. No lo hagan, no se agredan. ¿Tienen agendas distintas? Bueno, asúmanlo. Tienen agendas diferentes. Lamentablemente, desgraciadamente, la unidad que teníamos hace 5 años fue dinamitada por ustedes mismos.
Hace 5 años teníamos dirección colectiva, estrategia única, vocería única y unos resultados. Eso ya no lo tenemos. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una gran cantidad de grupos y tenemos 2 políticas en la oposición. Una política que cree en el quiebre y en la, ¿cómo se le llaman? La operación de paz y estabilización. Tenemos esa política, porque aunque tengan sus diferencias, en el fondo el planteamiento que hace Guaidó, López y María Corina Machado es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, tenemos por un lado esa política y tenemos por otro lado una política que insiste en que hay que acumular fuerzas, en que hay que ganar posiciones, en que hay que ir avanzando, tomando espacios en el Estado venezolano y en la sociedad venezolana para construir, imponer y promover el cambio. Son 2 políticas distintas. Bueno, mi llamado humildemente es que no se agredan entre sí. Que cada quien tiene su agenda, bueno, que cada quien la aplique. Y que cada quien, por cierto, asuma las consecuencias de aplicarla. Esto es demasiado importante. Que cada quien asuma las consecuencias de estar en una determinada política. Tú no puedes estar, chico, promoviendo cosas como el macutazo y después mira para el cielo y decía, caramba, chico, no te puedo explicar lo que pasó porque yo tengo una información que es muy profunda y tú no lo vas a comprender. O sea, ese tipo de cosas no son tolerables a estas alturas. Repito, hay 2 políticas en la oposición. Bueno, que se asuma que existen esas 2 políticas en la oposición y que quienes las encarnan asuman las consecuencias de tener esas políticas. ¿Ven? Pero no se agredan entre ustedes. Es demasiado importante. Y quisiera recordarles, pues, que hay suficientes experiencias en Venezuela y en el mundo de alianzas políticas donde la gente tiene criterios muy diversos sobre muchas cosas. Se acuerdan en lo fundamental, pero sobre las otras cosas mantienen sus diferencias y logran convivir de manera relativamente decente. Eso pasó aquí en Venezuela con el pacto de Punto Fijo. Las visiones que del Estado y la coyuntura política tenían, por ejemplo, Betancur y Caldera, eran distintas. Y era distinta también la visión que tenía Villalba. Sin embargo, entendieron que había algo superior, que era la democracia, que era la vida del país, y en función de eso actuaron. Puedo poner otros ejemplos. Ahí tienen ustedes lo que es el Frente Amplio Uruguayo. El Frente Amplio es una vasta coalición de partidos y grupos que tienen criterios incluso contrapuestos, pero tienen mecanismos para regular sus diferencias internas y para presentarse unidos cuando tienen que presentarse unidos. Chicos, la concertación chilena fue durante muchísimo tiempo una muestra admirable de cómo actores políticos, no solamente con ideas divergentes, sino incluso que se habían confrontado amargamente en la historia, lograron ponerse de acuerdo en función de un objetivo superior. Bueno, lo que yo les planteo es eso, un ejercicio de imaginación. Salgan del mito caudillista, salgan del mito chavista, ¿no? De que en la oposición entonces yo soy el jefe, yo soy el dueño. O no, tú no eres, yo te voy a tumbar para ser el dueño yo. No vale, tenemos 2 políticas en la oposición. Desarrollen mecanismos para que cada quien asuma su agenda de manera clara, que el pueblo decida, que el pueblo apoye, que el pueblo respalde una u otra, que sea el elector, que sea el soberano quien decida. Eso sí, pónganse de acuerdo por lo menos en 2 cosas. En lo que tenemos que coincidir todos los venezolanos, todos los opositores, todos los demócratas, son 2 puntos. Primero, en atacar más a Maduro que atacarse entre ustedes. Eso es primordial. Segundo, apoyar a la gente, hermano. Apoyar a la gente. Apoyar a la gente en la dura lucha por sobrevivir. Tú no puedes pretender dirigir al pueblo en la lucha por la democracia cuando resulta que el pueblo tiene 14 días haciendo cola por gasolina y tú estás por otro lado diciendo, oh, sí, vale, a mí me parece muy bien que
bloqueen los barcos que vienen con gasolina iraní, y me parece muy bien que cierren el suministro de combustible diésel a Venezuela. Tú tienes que ajustar tu discurso y tu táctica a las realidades del pueblo que quieres dirigir, que pretendes dirigir. Tú tienes que ser solidario con ese pueblo, porque si no, hermano, vas a entrar en una dinámica muy extraña y abiertamente contraproducente. Esa dinámica la vamos a detallar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con la parte final del programa, donde queríamos hacer alusión a una situación que a ustedes les podrá parecer extraña, estrambótica. Seguramente distinguidos estudiosos venezolanos como John Magdaleno, Ricardo Sucre Heredia o Michael Penfold pudieran darnos más luces a propósito, pero tiene que ver con el siguiente tema, ¿no? Si tu objetivo es lograr el cambio político, no solamente el cambio de presidente, no solamente el cambio de gobierno, sino el cambio de sistema, si ese es tu objetivo, no cambiar a un elenco autoritario por otro, no cambiar a un egoísta, no cambiar a un sectario, no cambiar a un autócrata con bigotes por otro más arregladito o por otra mejor vestida, ¿no? Si el tema no es simplemente cambiar de dueño, sino no tener ninguno, tener un país de instituciones, tener un país democrático, si ese es el propósito, entonces tú tienes que definir cómo quieres lograr el cambio. El cambio lo puedes lograr con la gente. Y yo creo que esa es la fórmula lógica cuando tú lo que quieres es un cambio democrático. Cuando quieres un cambio de cualquier otra naturaleza, entonces te puedes plantear ese cambio de otra forma. Te lo puedes plantear a través de un golpe militar, como hizo el chavismo. O te lo puedes plantear a partir de una conjura, de una conspiración de plutócratas, ¿no? De gente de dinero, de poderes fácticos, como alguna vez se intentó también en este país. Es decir, puedes intentar el cambio sin la gente, pero si tú quieres un cambio democrático, tiene que ser construido de abajo hacia arriba, tiene que ser construido de adentro hacia afuera, tiene que ser construido con y por la gente. Bueno, aquí nos hemos encontrado
con una situación extraña, con gente que ha querido hacer el cambio sin la gente, y eso ha sido particularmente inútil, ¿no? Yo lo he dicho acá de diversas maneras, en distintos tonos, a veces muy desesperado, a veces con mucha sobriedad, pero pretender hacer la política desde las redes, para las redes, en vez de hacerla desde la gente y para la gente, es un error inmenso. Bueno, ese error se ha cometido acá, y digo que es un error porque en nuestro país, desgraciadamente, las redes no son un espacio masivo, no son un espacio democrático. Cada vez es más difícil poder pagar los megas para estar conectados. Y la gente que tiene cómo conectarse, en una medida muy pequeña, dedica sus megas al ciberactivismo, al ejercicio de la ciberciudadanía. En realidad, los dedica para contactarse a la familia o para entretenerse. Seamos claros. Entonces, en una situación como esa, una situación económica como esa, dedicar casi todo tu esfuerzo político, ¿no?, a las redes sociales y a lo que pasa en el exterior es divorciarte de la gente. Bueno, si tratar de hacer un cambio sin la gente es difícil, tratar de hacer un cambio contra la gente es una locura. Y allí vamos. Señores, nosotros tenemos ya bastante tiempo en el que un sector de la oposición venezolana, ojo, estemos claros, la culpa, porque no se puede llamar de otra manera, la culpa de toda esta horrorosa situación que vivimos los venezolanos es de el Castro chavismo, del Chavo Diosdado madurismo. Tienen 21 años gobernando un país que fue la economía con más recursos de América Latina y hoy es el país más pobre de la región, más pobre incluso que Haití. La culpa de esto obviamente la tiene el régimen. Eso está claro. Ahora, el tema es cuál es la responsabilidad, que es un concepto diferente de quienes quieren convertirse en alternativa. Aquí ha habido una estrategia errada, equivocada. Ha habido gente que ha pensado que mientras peor está el país, peor está Maduro. Que todo lo que afecte negativamente al país debilita a Maduro. Y eso es mentira. Eso es mentira porque el de Maduro no es un gobierno democrático que se afecte por lo que le pase a la mayoría. El de Maduro es un gobierno autocrático en vías a transformarse ya en una dictadura comunista abierta. ¿Y qué pasa en las dictaduras comunistas? Que mientras peor está el pueblo, más fuerte es la dictadura. Porque el pueblo está entonces en manos del único que controla los recursos, que es la dictadura comunista. ¿Entiendes? Bueno, esa estrategia de que mientras peor esté el país, mejor para la oposición, porque supuestamente Maduro se debilita, ha demostrado ser falsa. Ha demostrado ser absolutamente inconveniente, porque presenta a la oposición como un grupo no solidario y no empático con el dolor y el sufrimiento de la gente. Repito entonces, hay distintas formas de aproximarse al tema del cambio. Tú puedes construir el cambio con la gente, puedes intentar construir el cambio sin la gente, pero la cosa más estúpida de todas es tratar de construir el cambio contra la gente. Bueno, con eso hay que romper. Con eso hay que acabar. Ese ciclo se terminó y aquí es necesario rectificar. Rectificar no solamente frente al 6 de diciembre, no solamente frente al 5 de enero, rectificar en el camino que se nos abre a partir de esta crisis inmensa que está sufriendo internamente el chavismo, que se persiguen entre ellos, se judicializa entre ellos, se ponen presos entre ellos. Aquí hay una nueva realidad en el marco de una crisis inmensa que está viviendo el país. Hagamos bien lo que tenemos que hacer. Y por favor, repito, que los dirigentes de la oposición no se agredan entre ellos.
Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles, de todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS al mercado de Chacao. Los placeres de la carne. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.